Querida Valeria, ¿cómo estás? Valeria Moy, Hola Joaquín, muy buenas tardes, encantada de estar contigo. directora general del IMCO, del Instituto Mexicano. Oye, a ver, Valeria, ¿qué pasó ayer y qué pasó esta mañana? Bueno, y en el correr de la noche, ¿no? Vaya día, ¿no? Bueno, todo empezó, Joaquín, la semana pasada que empezamos a ver datos de la economía estadounidense y estos datos no fueron tan optimistas o tan positivos como habíamos estado acostumbrados, en particular el dato de empleo. La semana pasada hubo una decisión de tasas de interés por parte de la Reserva Federal en la que decidió no mover la tasa, mantener la tasa de interés en Estados Unidos. Ya se esperaba que no se iba a mover la tasa, pero ya empezó a sugerir que quizás en septiembre iba a empezar a mover la tasa de interés de referencia. Y bueno, lo que vimos el viernes es que sale el reporte de empleo de Estados Unidos y la verdad es que fue un muy mal dato, Joaquín. Se crearon durante julio para Estados Unidos 114,000 empleos, que para México sería ideal, pero para Estados Unidos fue un dato muy bajo, muy menor a lo que, muy por debajo de lo que esperaba el mercado, y en ese sentido, pues puso a temblar a muchos mercados, porque dijeron, bueno, esta desaceleración en Estados Unidos pues no es que vaya a llegar, sino que ya llegó, que ya está llegando y vamos a empezar a ver movimientos en los mercados financieros. Y así, Joaquín, pues abren los mercados asiáticos, que en nuestro domingo, ayer en la tarde, abren los mercados asiáticos, y aunado a noticias de Japón, en la economía japonesa, que también se está desacelerando y que además está subiendo las tasas de interés, lo cual va a hacer que se desacelere, que se frene un poco más, y al final del día es la tercera economía mundial, pues nos está mandando pistas de que la primera economía del mundo, la tercera economía del mundo se están desacelerando de forma importante, y eso pone a temblar primero la bolsa japonesa, que cayó 12%, y luego, pues cuando abren ya las bolsas estadounidenses, la mexicana, pues ya empezamos a ver que esta caída se extiende a Estados Unidos y a México. Eso es lo que está pasando hoy, en este momento. Están conviviendo muchos factores, no únicamente el dato de Estados Unidos, también dato de la economía japonesa. Hay muchos factores internacionales y bueno, pues todo esto juega también en el tipo de cambio. Y estamos viendo, Joaquín, pues que el tipo de cambio que se había presumido muchísimo el superpeso con esta gran apreciación que había tenido la moneda mexicana durante los últimos años, y bueno, ya está cotizando en este momento en alrededor de 19 pesos con 50 centavos por dólar, pero con mucha volatilidad, y yo creo que vamos a seguir viendo volatilidad en lo que pues las aguas se van calmando y se van ajustando a esta nueva información económica. A ver, Valeria, explícame porque yo luego no entiendo, normalmente. Tú entiendes ¿Qué, todo, Joaquín, no te hagas. qué tan grave son las cifras de Estados Unidos o qué tan decepcionantes son cifras y proyecciones y qué tan grave es lo de Oriente, lo de Japón en particular? ¿Y por qué nos pega así? Mira, yo creo que la cifra del viernes en sí misma, solo la cifra, no fue, sí fue decepcionante, pero quizás no explicaría la magnitud de lo que estamos viendo hoy. Yo creo que lo que sucedió el viernes fue un poco la cereza del pastel en una serie de datos que ya empezábamos a ver que no estaban funcionando del todo bien. Era obvio también, Joaquín, era una desaceleración que ya se estaba pronosticando desde hace mucho. Todas las economías tienen ciclos económicos y ya se esperaba una desaceleración. Lo que pasa es que el dato del viernes fue ya con mucha claridad. Esta idea de la desaceleración ya llegó, ya estamos viendo los datos, porque el mercado laboral de Estados Unidos estaba siendo muy sólido, estaba reportando información muy buena. Hasta este dato. Ya este dato, bueno, ya había habido un par de datos que llamaban la atención, pero este dato pues ya no le gustó a los mercados. Sí fue un dato decepcionante. El mercado esperaba alrededor de 175,000 empleos, se crearon 114,000, aumentó la tasa de desempleo. Entonces sí se juntó información, y yo creo, Joaquín, que además pues tenemos el tema de Japón. Japón subió hace relativamente poco su tasa de interés. Japón estuvo muchísimo tiempo, Joaquín, en una tasa de interés cero por ciento, porque le costaba mucho trabajo, y esto es por otros temas estructurales de Japón,
mover o usar la tasa de interés como herramienta económica. Pero finalmente la economía japonesa empezó a dar algunas señales de aceleración y rápidamente el Banco Central de Japón subió la tasa de interés y la subió de 0 a 0.25. Ya sé que para nosotros esos No. movimientos son como irrelevantes, pero para Japón no fue en lo más mínimo irrelevante, porque un incremento en la tasa de interés pues frena las economías y en ese sentido se están reportando pues pérdidas en las bolsas, en las empresas, también quizás habría ya una sobrevaluación de algunas empresas y estamos viendo pues un movimiento tremendo en los mercados financieros. Eso es en cuanto a lo de Oriente ahora, pero en cuanto a lo de Estados Unidos, no me digas que por 61,000 empleos por debajo de lo proyectado produce esto, todo Yo esto. creo que no es únicamente eso. Yo creo que este dato es un poquito lo que mueve las fichas de dominó. Yo creo que Estados Unidos está muy preocupado por unas elecciones que quizás se vuelven más complicadas de lo que pensaban. También están viendo los datos de Israel y la crisis potencial que hay ahí, porque se ve que simplemente la tensión no solo no disminuye, sino que se va incrementando día tras día y eso pone en riesgo los mercados petroleros, desde luego. Entonces, yo creo que es una combinación de cosas. Yo no creo, Joaquín, y aquí estoy contigo, que sea únicamente el dato de empleo en sí mismo. Yo creo que se combinan factores aunado a que pues todas las economías tienen ciclos económicos y ya llegó o tenemos alguna información de que ya está llegando esta etapa del ciclo económico donde ya la economía ya no está acelerada. Hay que decir que en Estados Unidos pues se dieron trillones de dólares en apoyos fiscales durante la pandemia y post la pandemia, y eso ayudó a que la economía de Estados Unidos se recuperara muy rápido y se moviera muchísimo. Bueno, esos apoyos ya dejaron de existir y ya estamos viendo temas más estructurales. Yo creo que este ajuste no es únicamente debido al dato de empleo, pero sí movido por el dato de empleo. Y además se da en plena campaña, ¿no? En plena campaña, en una campaña que pues a todas luces pues no es lo que se pensaba que iba a ser hace un mes la campaña, ¿no? Así es. ¿Cómo nos afecta? Porque finalmente, con todo respeto, lo que pasa en Tokio, en Hong Kong, en Beijing, incluso en Wall Street, pues no nos importa, quizás sí nos afecte, pero mi pregunta es, tú, Valeria Moy, que eres la especialista, ¿esto cómo nos afecta? Si es que nos afecta. No, nos afecta por muchas vías. México es una economía muy abierta, al igual que otras economías en Latinoamérica y nuestros socios comerciales. Y entonces todo lo que pasa, Joaquín, en Estados Unidos nos acaba afectando. Sí me podrás decir, bueno, ¿y qué más da lo que pasa en Japón? Pero lo que pasa en Japón, las bolsas asiáticas, en particular la bolsa japonesa, son bolsas muy importantes, no únicamente por Japón, sino por cotizaciones internacionales. Y en ese sentido, lo que va pasando en los mercados asiáticos repercute también en los mercados norteamericanos. ¿Qué pasa? Yo creo que la bolsa, Joaquín, es solo un indicador, pero no es eso lo que nos debería de preocupar a la economía mexicana. Lo que nos debería de preocupar es la desaceleración en la economía de Estados Unidos, más allá del movimiento de la bolsa, porque si mañana la bolsa sube, Joaquín, o se recupera, eso no necesariamente va a ser una grandísima noticia para México. Lo que es muy importante ver es esta desaceleración de Estados Unidos. Y la razón por la cual nos importa es porque Estados Unidos es nuestro principal socio comercial y nosotros somos el principal socio comercial de Estados Unidos. Nuestra economía está altamente integrada. Y si el 80-84% de lo que nosotros le vendemos al extranjero se va a Estados Unidos, tú imagínate, Joaquín, que tu principal socio comercial pues tiene menos ingreso. La persona o el país o el estado o la región, velo como tú quieras, que te compra, pues de repente ya tiene menos ingresos, de repente tiene menos posibilidad de compra. Si esos que te compran van a poder comprarte menos, pues eso va a impactarte a ti. Y eso es lo que estamos viendo en este momento. Temor porque si Estados Unidos, si el ingreso de Estados Unidos cae, o si el ingreso, yo no diría que cayera, pero si se desacelera el ritmo de crecimiento de Estados Unidos, pues muy probablemente se afecte en lo que nosotros le vendamos a Estados Unidos, que son
nuestras exportaciones. Y ya sabemos que tenemos un mercado de exportaciones muy grande y muy importante para el país. Sí, a ver, mira, en este momento el Dow Jones va perdiendo 1.111 puntos, el 2.80%. El Standard & Poor's pierde 179 puntos, el 3.36%. Y el Nasdaq pierde 643 puntos, el 3.84%. Sin embargo, la Bolsa Mexicana de Valores pierde 450, el 0.86%. Bueno, la Bolsa Mexicana de Valores, Joaquín, es una bolsa muy chiquita incluso para la economía de México. Si no consideráramos la relación con nuestros socios comerciales, la Bolsa de México seguiría siendo muy chiquita para el tamaño de la economía mexicana. La verdad es que lo que debería sorprendernos es por qué tenemos una bolsa tan pequeña en términos de capitalización. Pero sí, no solo estamos viendo la caída en general de las bolsas, que sí es obviamente un dato muy impresionante, pero si nos vamos a las principales empresas, Joaquín, y vemos lo que está pasando con Apple, con Alphabet, con Amazon, con Microsoft, con Meta, estas empresas tecnológicas gigantes que tienen una capitalización enorme en las bolsas de Estados Unidos, pues estamos viendo que están cayendo de forma muy importante. Sí. Y eso está relacionado pues con las expectativas de crecimiento de la economía de Estados Unidos. A ver, Valeria Moy, sí, directora general del IMCO. Te comparto este comentario que hizo el presidente esta mañana sobre esta crisis. El mundial. En el caso de México hubo una pérdida para el peso, no muy significativa, pero sí se incrementó hasta más de 19 pesos, 19.18 por dólar. Esto no había pasado. El peso llega a 19.55. Nosotros tenemos todavía así, tenemos un margen de protección. No nos afecta tanto porque nuestras finanzas están muy fuertes. Bien, ¿qué opinas, Valeria Moy? Yo creo que hay que separar un poquito, hacer pedacitos de esta afirmación. Nuestras finanzas no están muy fuertes, nuestras finanzas públicas, las finanzas del país, de hecho, ya tienen signos de debilidad, ya tienen presiones importantes por el tamaño del costo financiero de la deuda, es decir, los intereses que pagamos sobre la deuda, y por el monto, Joaquín, de las pensiones. Entonces, ya tenemos presiones fiscales bien importantes. Entonces, decir que nuestras finanzas públicas están radiantes, yo creo que es una afirmación con la que no coincidiría. Ahora, todo lo que pasa en Estados Unidos nos acaba afectando. El presidente también dijo hoy en la mañana que teníamos muchísimas reservas internacionales en Banco de México, cosa que es cierto, sí tenemos muchísimas reservas en Banco de México, pero el chiste es, ¿y para qué usamos esas reservas? O sea, Banco de México no puede usar las reservas únicamente en lo que a Banco de México se le ocurra, ¿no? Porque Banco de México tiene un mandato y ese mandato es contener el incremento en los precios, o mejor dicho, como está establecido en su propia ley, mantener el poder adquisitivo de la moneda. Entonces, Banco de México sí puede usar dólares de las reservas internacionales, sí, pero ese no es el objetivo de las reservas internacionales. El objetivo de Banco de México es mantener el poder adquisitivo del peso. Y ahí tenemos un tema, Joaquín, porque pues el último dato de inflación estuvo por arriba de 5%. Entonces, todavía no vamos a poder usar, o sea, todavía no estamos cerca de la meta, esta meta de 3% que tiene Banco de México en términos inflacionarios. Sí tenemos algunos temas inflacionarios y en ese sentido, claro que nos afecta el tipo de cambio, Joaquín, porque además
pues si somos una economía tan integrada y consumimos, nosotros también le compramos a Estados Unidos y al resto del mundo bienes y servicios, pues si se los compramos a $1 más caro, pues ¿tú qué crees que va a pasar con los precios? Pues el precio de esos bienes y servicios se va a incrementar y en consecuencia pues vamos a poder tener un impacto en inflación. O sea, yo creo que el presidente hace uso, como lo hace todos los días, de la narrativa, pero pues sí, yo creo que sí creo que lo están revisando, sí están revisando y observando con mucho detenimiento lo que está pasando hoy en los mercados financieros. Porque escucho que celebra, de acuerdo con datos de Hacienda, que está bajo control el déficit, que ha bajado la deuda y el pago de la deuda. ¿Esto es así? ¿Te acuerdas, Joaquín, cuando oíamos que iba a haber cero deuda y que siempre decíamos, sí, no, eso no es posible? O sea, es normal que los gobiernos operen con deuda, es completamente normal y se debe, yo creo, si me preguntas mi opinión, que se opere con deuda. Es normal también que se opere con un déficit, eso también es normal en los gobiernos. Es normal, Joaquín, que la deuda se refinancie con más deuda. O sea, siempre hay deuda, eso es lo normal. Lo que pasa es que el presidente estuvo pues muy enfocado o insistiendo en que no iba a haber más contratación de deuda. Todos sabíamos que sí iba a haber más contratación de deuda. Y ahora, Joaquín, lo que está argumentando es que, bueno, que sí hay más deuda, pero quizás no tanta como se incrementó en otras administraciones. O sea, evidentemente se vuelve a relativizar un tema. Yo no creo que estemos en temas delicados de deuda en este momento, pero sí creo que hay presión en las finanzas públicas, sí creo que Pemex le está metiendo presión adicional a las finanzas públicas, Pemex le está costando mucho dinero al país y creo que sí tenemos una situación que le va a complicar un poquito la actuación a la próxima presidenta de la República. Gracias, Valeria, directora. Al contrario, Joaquín, gracias a ti. Valeria Moy, directora del Instituto Mexicano de Competitividad, del IMCO. Gracias por darnos siempre luces. Te mando un abrazo y voy a unos anuncios.